y ahora pido volver al periodo precursor. Se producen hechos y articulan discursos en esta etapa. En 1771, por ejemplo, se da este documento del Ayuntamiento en México, de la imperial, nobilísima y muy leal Ciudad de México, que presenta ante la corona como una representación a favor de sus naturales. El autor es Joaquín de Rivadeneira y Barrientos. Es un audaz alegato de autonomía criolla. El documento califica a los españoles como extranjeros. Entre 1780 y 82, y aquí recuerdo lo que todos ustedes tienen presente, se desencadena una ola de agitación social y armada que pone en jaque el dominio español en los Andes. Varias insurrecciones, la original en Chayanta, en San Pedro de Mancha, distrito indígena Aymara, el líder Tomás Catari, el levantamiento indígena quechua en la región del Cusco, bajo el liderazgo de Tupac Amaru II, la insurrección indígena en Sicacica, cerca de La Paz, bajo el liderazgo de Tupac Katari, levantamiento de presencia indígena campesina. En la Nueva Granada y los Andes venezolanos se trata de la protesta de campesinos, comerciantes con participación criolla en una activa economía mercantil simple, que resultaba muy sensible a las políticas tributarias y a los cambios en ellas. Esos movimientos surgieron bien contra los impuestos, los estancos, los monopolios, contra los abusos de corregidores, contra la mita indígena, por la mayor participación de los criollos en la administración local. John Phelan, refiriéndose a los comuneros, ha subrayado el formato ideológico tradicional en relación con el cual se produjeron los levantamientos, por lo menos en la Nueva Granada. Y ello lo lleva a descartar que se pudieran invocar estos levantamientos como antecedentes de la independencia. Pero habría que preguntar que si esa enorme participación humana y la cobertura de esos movimientos no dejó consecuencias en la en apariencia formidable e inconmovible arquitectura de las instituciones del imperio, y si los dejó allí, debió dejarlos también en la conciencia. En 1795, recuerdo el levantamiento de negros, mestizos y pardos en la Capitanía General de Venezuela. La articulación de un discurso americano, por otro lado, en Vizcardo y Guzmán, Miranda, Nariño, Espejo, o el famoso sermón de 1794 del fraile dominico, para no dejar todo por cuenta de los jesuitas, Servando Teresa de Mier, que traza una ecléctica continuidad de Quetzalcóatl al apóstol Tomás y a la Virgen de Guadalupe. David Braden ha seguido, particularmente para México, las raíces muy profundas y el lento proceso de formación de lo que él llama el nacionalismo mexicano. En el virreinato del Río de la Plata, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, los vecinos asumieron la defensa contra los desembarcos ingleses en 1806 y en 1807. Conformaron milicias, depusieron al virrey Sobremonte, nombraron en su reemplazo a Liniers. Todo eso son hechos, ejercicios de soberanía antes de la coyuntura de la independencia. Y son llamativos las reflexiones que se hace el ministro de España en Francia cuando se produce la firma del Convenio de París de reconocimiento de Inglaterra de la independencia de sus antiguas colonias.
Dice, jamás ha podido conservarse por mucho tiempo posesiones tan vastas, colocadas a tan gran distancia de la metrópoli. A esta causa general, a todas las colonias, hay que agregar otras especiales a las posesiones españolas, a saber, la dificultad de enviar los socorros necesarios, las vejaciones de algunos gobernadores para con sus desgraciados habitantes, que les impide que atiendan sus reclamaciones. Circunstancias que, reunidas todas, no pueden menos de descontentar a los habitantes de América, moviéndolos a hacer esfuerzos a fin de conseguir la independencia tan luego como la ocasión les sea propicia. Y quien lo escribe no es nada menos que el conde de Aranda, 25 años antes de la invasión napoleónica a la península. La proyección multirregional de los ejércitos patriotas. Con excepción de México, ninguno de los países que emergerían del proceso de independencia la conquistó en virtud solo del esfuerzo de los que en esa época eran sus habitantes. El proceso de independencia fue una empresa mancomunada de pueblos y regiones. Podrían señalarse los siguientes conjuntos. Por un lado, México, Centroamérica, o sea, Nueva España, la Capitanía General de Guatemala, con su audiencia, el conjunto, que sería Colombia, la Capitanía General de Venezuela, la Audiencia de Quito y el Virreinato de la Nueva Granada, el cuarto, que es la base contrarrevolucionaria, el Perú, y por último ese conjunto que asocia el Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires y las provincias interiores, la Capitanía General de Chile y el Alto Perú. Pues se pueden discutir seguramente como estos conjuntos, por ejemplo, la banda oriental, pero en principio creo la idea es acertada, el mapa, digamos, refleja los conjuntos que se crea, que no fueron los reinos anteriores, que se crean en la guerra de la independencia. Son 5, y luego podemos ver cualquier mapa actual. De esos 5 conjuntos saldrían por lo menos 16 países. Entre 1810, para seguir hablando de los ejércitos, y 1824 se conforman y actúan varios ejércitos patriotas en Hispanoamérica. No me voy a referir a todos, incluso apenas mes y medio después de conformada la Junta y el primer gobierno en Buenos Aires, en mayo de 1810, ya sale un ejército, el de Balcarce y Castelli, hacia el Alto Perú. Seguirá uno segundo, dirigido por el general Manuel Belgrano, en febrero de 1813, llega a Cochabamba, Potosí, y actúa en entendimiento, a veces en conflicto con la resistencia indígena local y con las guerrillas campesinas, y en conexión por las provincias interiores de Argentina con guerrilleros gauchos. La organización militar actúa también en Cochabamba, Potosí y Santa Cruz de la Sierra. Es el encuentro de ejércitos formales
justamente aquellos que han nacido de esas milicias en 1806 y 7 en Buenos Aires, con esa movilización gigantesca de los indígenas en el Alto Perú. Hablan incluso del ejército cochabambino. Obtiene finalmente, después de algunas victorias, una derrota muy fuerte, Belgrano en Vilcapullo en octubre de 1813 y otra en Ayohuma el 14 de noviembre también de ese año. Pero todavía llegará un tercer ejército del Río de la Plata. La resistencia indígena continuará. Allí se formalizaron las llamadas, en el Alto Perú, las llamadas republiquetas, y si bien van a ser derrotadas, por lo menos una de ellas va a continuar en pie. Otras van a seguir actuando, hostilizando a las tropas realistas con asiento en el Perú, pues esa última guerrilla dirigida por José Miguel Lanza y esa última republiqueta espera y recibe la llegada de Sucre a comienzos de 1825. El ejército, o mejor, los ejércitos de San Martín. San Martín es enviado en 1813 simplemente a reforzar el ejército del norte, pero por el camino recibe de la Junta de Buenos Aires el nombramiento como comandante del ejército y el encargo de configurar una formación militar nueva. Le escribe en 1814 a un amigo en Buenos Aires, desde Mendoza: la patria no hará camino por este lado del norte. Un pequeño ejército bien disciplinado en Mendoza, pasar los Andes y contando con un gobierno amigo en Chile, la independencia de Chile, ir por mar hasta Lima. Mientras no estemos sobre Lima, la guerra no terminará. He aquí mi secreto. Efectivamente hay un cambio de táctica, se olvidan del Alto Perú y miran hacia los Andes y Chile. Se hace nombrar gobernador de Cuyo, no porque por ambición quería tener un lugar de retaguardia y de habituallamiento firme del ejército de los Andes. Mientras tanto, desde Buenos Aires, todavía Pueyrredón da la batalla por asegurar recursos y asistencia política a San Martín, pero cada vez más será más fuerte, más sensible la resistencia de las élites porteñas a sufragar los gastos de este ejército. Creo que no hace falta entrar en toda la narrativa. San Martín logra pues el paso de los Andes y la victoria decisiva de Maipú. Hay todavía una derrota chilena en Cancha Rayada, pero la victoria de Maipú asegura en buena parte ya la independencia de Chile, que la proclama y es nombrado. San Martín rehúsa a ser elegido pues gobernante del nuevo país. O'Higgins es nombrado para tal cargo. Ahora, el ejército bolivariano. En junio de 1819, Barreiro, el jefe español en Boyacá, le escribe a Sámano y dice: de ese ejército no hay que preocuparse mucho, del de Bolívar. Dice: 400 desertores y vecinos de las montañas, 600 indios